suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi esposa me entregó los papeles del divorcio en el escenario, frente a 200 personas, y sonrió mientras lo hacía. Luego llamó a nuestro matrimonio el primer contrato de su nuevo despacho de abogados. Lo extraño es que, durante unos 3 segundos completos, honestamente pensé que estaba bromeando. Esa es la parte por la que todavía me siento estúpido. Estaba parado cerca de la mesa de banquetes, sosteniendo una bandeja de champiñones rellenos del Chedraui Selecto, mientras la gente del centro de Querétaro aplaudía y reía como si estuvieran viendo una pequeña e ingeniosa presentación en una recaudación de fondos de un club de campo. Mientras tanto, las rodillas me mataban. Había pasado la mitad de la tarde bajando sillas plegables de mi camioneta bajo la lluvia, porque Mariana dijo que contratar mudanceros era un desperdicio de dinero en esta etapa. Así que ahí estaba, a mis 58 años, sudando a través de una camisa azul de botones mientras jueces y desarrolladores inmobiliarios bebían champán en la oficina que yo ayudé a pagar. Es curioso cómo funciona la vida. La oficina estaba ubicada en la Avenida de los Arcos, en uno de esos viejos edificios de ladrillo que a los desarrolladores les encanta convertir en espacios profesionales de lujo, vigas expuestas, focos Edison colgantes, falso encanto industrial. Mariana había estado obsesionada con el lugar desde que firmó el contrato de arrendamiento. Corrección, desde que lo firmamos, aunque en algún momento del camino, el nosotros desapareció discretamente de su vocabulario. Para las 7:30, el lugar estaba abarrotado. Abogados, banqueros, gente de seguros, 2 jueces del estado, incluso el pastor García y su esposa de la iglesia aparecieron llevando una botella de vino que ninguno de los dos podía pagar. Recuerdo haber pensado que Mariana se veía hermosa esa noche. No cálida, no feliz, simplemente impecable, traje color crema, aretes de diamantes, el cabello recogido lo suficientemente pulcro como para sobrevivir a un túnel de viento. Se veía como una de esas mujeres de las noticias por cable que sonríen mientras hablan de despidos masivos. Debía haberlo sabido entonces. Diego Vargas estuvo a su lado la mayor parte de la noche. 39 años, dientes perfectos, traje azul marino demasiado apretado en los brazos porque los hombres más jóvenes creen que todas las camisas deben verse selladas al vacío sobre sus cuerpos. Cada vez que Mariana reía, Diego se inclinaba medio segundo demasiado rápido. Te das cuenta de esas cosas después de 30 años de matrimonio, incluso cuando no quieres. Alrededor de las 8, Mariana golpeó un tenedor contra una copa de champán. Todos se giraron hacia el área del escenario, cerca del escritorio de recepción. «Me prestan a mi esposo un momento», dijo. La gente sonrió. La verdad es que me sentí orgulloso al subir ahí. Esa es la parte vergonzosa. Pensé que por fin iba a reconocer lo que costó llevarla hasta allí. Las desveladas, las horas extras, la segunda hipoteca después de que reprobó el examen para la cédula profesional la primera vez, los años que comí cenas de microondas a solas mientras ella estudiaba arriba, rodeada de libretas legales y tazas de café. Diablos, solía masajearle los pies a las 2 de la mañana cuando lloraba y decía que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Yo creí en ella con más fuerza de lo que ella misma creía en sí. Eso es lo que hizo que los siguientes 60 segundos se sintieran como ser atropellado por un camión. Mariana tomó el micrófono y le sonrió al público. Quiero agradecerles a todos por apoyar a Mariana Calderón y Asociados, dijo. Todo despacho de abogados exitoso necesita su primer contrato. Algunas personas rieron cortésmente. Luego se volvió hacia mí. Y esta noche, dijo, ese primer contrato será mi divorcio. El salón estalló en risas. No todos se rieron. Algunas personas se quedaron paralizadas de inmediato. El pastor García parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Pero suficientes personas se rieron. Suficientes personas aplaudieron. Y Diego casi se disloca ambos hombros aplaudiendo. Mariana buscó detrás del podio y sacó un sobremanila grande. Me lo entregó con ambas manos, como si estuviera presentando un premio. Francisco, dijo suavemente por el micrófono. Creo que esto es lo mejor para ambos. Mis dedos se quedaron helados. Abrí el sobre a medias y vi documentos legales. Documentos reales.
El sello de presentación del tribunal ya estaba en la primera página. En algún lugar detrás de mí, las copas sonaron al chocar. Alguna mujer susurró: «Oh, Dios mío». Un fotógrafo de El Diario de Querétaro levantó su cámara. Pude escuchar el clic del obturador. Mariana se inclinó hacia mí. Su sonrisa nunca se movió, pero bajó la voz lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar. «Por favor, no te pongas en ridículo esta noche». No sé por qué eso dolió más que el propio divorcio. Tal vez por el tono, como si yo ya fuera algo sucio que ella necesitaba limpiar antes de que llegaran los invitados importantes. Por un segundo, honestamente no pude respirar bien. Miré hacia el público y vi que la gente evitaba el contacto visual. Esa parte se sintió peor que las risas. Los mexicanos mayores de 50 años conocen esa mirada, ese pequeño e incómodo pánico social que le da a la gente cuando el matrimonio de alguien muere en público. Nadie sabe dónde poner las manos ni los ojos. Volví a mirar los papeles, sobre todo porque no sabía qué más hacer. Fue entonces cuando noté algo extraño. El paquete se sentía más delgado que la versión que ya había visto. El estómago se me contrajo. Hojeé cuidadosamente las páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego 8. Faltaba la página 7. Y de repente, el salón sonaba muy lejano porque, 3 semanas antes, Mariana había dejado, accidental o tal vez intencionalmente, su laptop abierta en la isla de la cocina mientras salía corriendo a encontrarse con Diego en el centro. Había encontrado el borrador original esa noche, incluida la página 7, la página que ella definitivamente no quería que se leyera en voz alta frente a jueces, clientes, reporteros y la mitad de la clase profesional del estado de Querétaro. Levanté la vista lentamente. La sonrisa de Mariana permanecía perfectamente en su lugar, pero vi algo parpadear en sus ojos. Preocupación, pequeña, pero ahí estaba. El público esperaba a que yo dijera algo. ¿Cualquier cosa? Mis manos dejaron de temblar. Eso me sorprendió. Tal vez porque la humillación tiene una manera extraña de quemar el miedo y sacarlo de ti. Di un paso hacia el micrófono. Antes de firmar algo, dije con calma: ¿por qué no lees la página 7 en voz alta? El salón quedó en completo silencio. No callado, en silencio absoluto. Incluso el barman dejó de servir tragos. El rostro de Mariana no colapsó dramáticamente como en las películas. Fue algo más pequeño que eso, más real. Su sonrisa simplemente se congeló, como si su cuerpo hubiera olvidado qué expresión seguía. Y a su lado, de pronto Diego parecía mucho menos cómodo en ese costoso traje. La gente piensa que los matrimonios se desmoronan a gritos. Eso es en la televisión. Los matrimonios reales suelen morir en silencio. Un pequeño cambio a la vez. Contraseñas, silencios, listas de compras separadas pegadas al refrigerador como instrucciones de compañeros de cuarto. Mirando hacia atrás ahora, puedo decirles exactamente cuándo empezaron a cambiar las cosas con Mariana. Fue el verano después de que aprobara el examen para la cédula profesional. Tenía 47 años y yo estaba lo suficientemente orgulloso como para decírselo a desconocidos en las gasolineras. Mi esposa es abogada, decía mientras le ponía magna a mi camioneta. Cada vez, Mariana sonreía cortésmente. Al menos al principio, vivíamos en una casa tipo rancho a las afueras de Querétaro, cerca de la carretera a Huimilpan. Nada lujoso, contraventanas marrones, una pequeña terraza trasera. Campanas de viento que Mariana compró 20 años antes en alguna feria de artesanías en Tequisquiapan, Querétaro. Esa casa solía sentirse como un refugio seguro. Pensé que envejeceríamos ahí. Para entonces, yo ya me había jubilado de la compañía de investigación de seguros, tras pasar 30 años persiguiendo reclamos de fraude por todo el Bajío. Incendios de autos, lesiones falsas, contratistas facturando por techos que nunca existieron. Pasas suficientes años investigando mentiras y empiezas a notar pequeñas cosas que a otras personas se les escapan. El problema es que nunca esperas usar esos instintos con tu propia esposa. Al principio, los cambios en Mariana eran lo suficientemente pequeños como para encontrarles una justificación. Empezó a vestirse de otra manera. No más joven exactamente, sino más elegante. Luego vinieron las frases nuevas: mi imagen profesional,
mi círculo de contactos, mi visibilidad. Todo se convirtió en construcción de marca, incluso la comida. Solíamos desayunar en Sanborns después de la iglesia casi todos los domingos. Entonces, una mañana, miró a su alrededor en el restaurante y dijo en voz baja, «De verdad deberíamos empezar a ir a un lugar más bonito». Esa frase se quedó conmigo mucho tiempo. No por el restaurante, sino por la palabra deberíamos. Sonaba forzado, como si estuviera tratando de arrastrarme a una vida a la que ya había decidido que yo no pertenecía. Unas semanas después, me invitó a cenar con unos abogados de su nueva firma. Esa fue la primera vez que vi a Diego fuera de la oficina. Cenamos en una terraza en el centro, donde cada entrada parecía necesitar su propio manual de instrucciones. En un momento dado, alguien le preguntó a Mariana en qué tipo de derecho quería enfocarse. Sin dudarlo un instante, sonrió y dijo, «Bueno, me casé con un investigador de seguros, así que técnicamente he pasado 30 años rodeada de contratos y fraudes». Todos rieron. Luego añadió, «Francisco todavía piensa que, descubrimiento de pruebas, significa encontrar el control remoto de la televisión». Toda la mesa estalló en carcajadas. Yo también me reí. Eso es lo que hacemos a veces los hombres de mi edad. Nos reímos porque admitir que algo duele se sentiría, de alguna manera, peor. Pero mientras conducía a casa esa noche en silencio, me di cuenta de que ella nunca buscó mi mano. Ni una sola vez. Nuestra hija Carla notó los cambios antes que yo, o tal vez antes de que yo los admitiera. Carla tenía 34 años, estaba divorciada, vivía en San Juan del Río y había heredado cada onza de la inteligencia de Mariana, sin la crueldad que vino después. Una tarde, pasó por la casa mientras Mariana estaba en el trabajo. Nos sentamos en la terraza trasera bebiendo café en unas viejas tazas de los conspiradores de Querétaro. Carla me miró limpiar el asador por un rato antes de decir finalmente, «Papá, ahora ella habla de ti de otra manera». Yo seguí tallando. «¿Qué se supone que significa eso?» «Habla como si estorbaras». Eso me irritó. Principalmente porque yo ya temía que fuera verdad. «Está bajo presión», dije. Carla asintió lentamente. «De acuerdo, pero la presión usualmente revela a las personas. No las inventa». Esa frase se me quedó grabada. Unos 2 meses antes de la gran inauguración, Mariana empezó a pasar más noches haciendo contactos. El nombre de Diego surgía constantemente. «Diego piensa esto. Diego dice que deberíamos hacer aquello. Diego conoce a un desarrollador en el centro». Lo curioso de las aventuras en la mediana edad es que la gente cree que las esconde bien porque no andan escabulléndose como adolescentes. Pero las aventuras emocionales se filtran en todo. En el tono, la energía, el ritmo. Un martes por la noche, Mariana salió a toda prisa alrededor de las 7:30, usando tacones demasiado caros para unos tragos informales con clientes. Apenas tocó el pastel de carne que yo había preparado. «Puede que llegue tarde», dijo mientras agarraba su bolso. Luego se detuvo cerca de la isla de la cocina. «¿Puedes conectar mi laptop si se le baja la batería?» «Claro». Eso fue todo. ¿Simple? Normal. Al menos sonaba normal. Alrededor de las 9, entré en la cocina y noté la pantalla de su laptop brillando junto al recibo de la CFE. La advertencia de la batería parpadeaba en rojo. Recuerdo el estúpido detalle exacto que cambió mi vida. Un envase vacío de yogurt junto al tapete del ratón. Ese es el tipo de cosas que hace la memoria después de una traición. Conserva detalles inútiles para siempre. Me acerqué para conectar el cargador. Fue entonces cuando vi el documento abierto en la pantalla, borrador-divorcio-final-v3, doc. Al principio, sinceramente asumí que estaba trabajando en el archivo de un cliente. Luego vi mi nombre. El pecho se me contrajo tan rápido que se sintió físico. Me senté lentamente a la mesa de la cocina. El documento ya estaba abierto por la mitad. Página tras página de lenguaje legal sobre división de bienes, distribución de pensiones, transferencia de propiedades. Luego llegué a la página 7. Esa página lo cambió todo. La redacción se veía lo suficientemente fría como para pertenecer a un formulario de hospital.
Decía que yo había mostrado signos de deterioro cognitivo leve y confusión financiera durante el último año. Según el documento, Mariana controlaría temporalmente los bienes matrimoniales durante el proceso de divorcio, incluyendo los derechos de propiedad relacionados con el edificio del despacho. A cambio, yo recibiría 17 pesos. 17 pesos. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, no por el dinero, sino por mi padre. 10 años antes, tras la muerte de papá, usé parte del pago de su seguro de vida para ayudar a Mariana a asegurar el edificio a través de una pequeña sociedad bajo el nombre de los dos. Ella sabía exactamente de dónde venía ese dinero. También sabía lo que ese edificio significaba para mí. Mi padre pasó 40 años echando cemento en el estado de Querétaro hasta que la artritis le torció ambas manos hacia los lados. Ese dinero del seguro representaba su vida entera. Y ahora mi esposa quería borrarme de ello con documentos legales. Me recargué en la silla de la cocina y de pronto me di cuenta de lo silenciosa que sonaba la casa. Sin televisión, sin pasos en el piso de arriba, solo el zumbido del refrigerador. Recuerdo haber abierto el navegador después de eso y teclear, abuso financiero en el divorcio de personas mayores. Esa búsqueda me llevó a una madriguera en la que desearía no haberme metido nunca. Historias sobre cónyuges mayores siendo manipulados, aislados, presionados para firmar cosas que no entendían completamente. Un artículo me golpeó con especial fuerza. Muchas víctimas dudan en defenderse porque sienten vergüenza de no haber visto las señales de advertencia. Vergüenza. Eso era exactamente. ¿Enojo todavía no? Vergüenza. Alrededor de la medianoche, conduje hasta una gasolinera Oxxo Gas a las afueras de la ciudad y me senté en mi camioneta a escuchar viejas canciones de Vicente Fernández con el motor en marcha. La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas. A mis 58 años, de repente me sentí anciano, reemplazable, como un mueble que alguien ya planeaba sacar a la acera. Me quedé ahí casi una hora antes de susurrarme finalmente algo en voz alta. No voy a arruinarla. Luego, tras un largo silencio, añadí, pero claro que tampoco voy a ayudarla a arruinarme a mí. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Roberto. Si alguna vez has vivido en Querétaro el tiempo suficiente, sabrás que siempre hay un abogado viejo en quien todos confían más que en los lujosos despachos del centro. El licenciado Roberto era ese hombre. Había sido fiscal allá en los 80, antes de abrir un pequeño consultorio encima de una ferretería en Bernal. Divorcios, personas que conducen ebrias, disputas de propiedades, nada glamoroso. Roberto todavía usaba un teléfono de tapita, lo cual honestamente me hacía confiar más en él. Cuando entré a su oficina llevando una carpeta de cuero y viéndome como si no hubiera dormido en 3 días, me dio una mirada y dijo, bueno, o mataste a alguien o Mariana finalmente perdió la maldita cabeza. Casi me río. Casi. Su oficina olía a papel viejo, café quemado y chicle de menta. Una pequeña unidad de aire acondicionado de ventana repicaba en la esquina, haciendo su mejor esfuerzo contra el calor de agosto. Roberto estaba sentado detrás de su escritorio con unos lentes de lectura sujetos con cinta adhesiva. Le entregué los documentos sin decir mucho. Empezó a pasar las páginas mientras comía donas espolvoreadas de una bolsa de café Punta del Cielo. Esa es la cuestión con los hombres mayores. A veces, cuanto menos dramáticos actúan, peor es realmente la situación. Durante unos 2 minutos seguidos, Roberto no dijo una sola palabra, solo pasaba páginas, masticaba y se acomodaba los lentes. Luego llegó a la página 7. Las cejas se le subieron hasta la mitad de la frente. Lo leyó una vez, luego otra vez más lento. Finalmente, se recargó en su silla y soltó un silbido bajo. Francisco. Yo esperé. Esto no solo es sucio, dijo. Es estúpido. Y lo estúpido siempre deja rastros. Esa fue la primera risa genuina que había tenido en semanas. No porque algo fuera gracioso, sino porque escuchar a otro ser humano confirmar que yo no estaba loco se sintió como oxígeno. Roberto señaló el texto sobre el deterioro cognitivo. Ella no puede simplemente meter esto casualmente en una transferencia de propiedad a menos que planeara presionarte para que firmaras rápido. Cree que voy a ceder, dije en voz baja. No, respondió Roberto. Ella cree que estás lo suficientemente avergonzado como para desaparecer.
Esa dio en el blanco porque era verdad. A las personas de mi edad nos criaron diferente. Mantienes el dolor privado en privado. No haces escenas. No ventilas los asuntos familiares en público. Mariana lo sabía. Contaba con ello. Roberto se frotó la barbilla por un segundo. ¿Aún tienes pruebas sobre la propiedad del edificio en algún lado? Bueno, dijo mientras se ponía de pie con cuidado. Supongo que vamos a buscar un tesoro. Las siguientes 2 semanas se sintieron como escarbar entre los huesos de mi propio matrimonio. Cada caja en el sótano contenía otra versión de nuestra vida juntos. Declaraciones de impuestos, papeles de la hipoteca, viejas tarjetas de Navidad, un recibo del primer sofá que compramos después de casarnos en 1996. ¿Alguna vez has notado cómo el papeleo sobrevive a los sentimientos? Una tarde, encontré los papeles de la sociedad en un viejo archivero detrás de nuestro calentador de agua. La firma de Mariana estaba justo al lado de la mía. Otro día, pasé 3 horas recuperando el acceso a una antigua cuenta de Gmail porque recordé que Mariana me había enviado un correo una vez. No podría haber comprado este edificio sin ti. Resulta que olvidó borrar eso. La gente se vuelve descuidada una vez que creen que ya han ganado. Mientras tanto, Mariana actuaba como si nada estuviera mal. De hecho, olviden eso. Actuaba mejor de lo normal. Esa parte me asustó más. Empezó a ser extrañamente amable, demasiado controlada, como alguien que maneja a un paciente antes de una cirugía. Una noche, trajo comida para llevar de Italianis y me preguntó si quería palitroques extra. Esa mujer no me había traído palitroques voluntariamente en 10 años. A la mañana siguiente, nuestra tarjeta de crédito conjunta dejó de funcionar en el Asturiano mientras yo compraba gasolina. Descubrí que la había cancelado. Sin advertencia, sin conversación, simplemente rechazada. Me quedé ahí en el mostrador mientras un cajero adolescente evitaba torpemente el contacto visual. La humillación también viene en momentos minúsculos. No solo en los grandes. Unos días después, mi camioneta desapareció de la entrada de la casa. Resulta que Mariana la había reportado como un vehículo abandonado a través de un contacto de control de estacionamiento en el centro. Pasé 4 horas y pagué $5,400 para recuperar mi propia camioneta de un corralón a las afueras de El Marqués. Cuando llegué a casa, Mariana estaba sentada en la isla de la cocina tecleando en su laptop. Ni siquiera levantó la vista. Me quedé allí sosteniendo el recibo de la grúa. Hiciste que se llevaran mi camioneta. Tan tranquila como el clima. Ella dijo, no has estado emocionalmente estable últimamente, Francisco. No sabía si planeabas dejarla ahí indefinidamente. Esa frase me dio escalofríos. No porque fuera cruel. Sino porque sonaba ensayada. Ahora todo con ella sonaba ensayado. Esa noche, me senté afuera de un café Punta del Cielo usando su wifi gratuito porque Mariana había cambiado la contraseña de la casa. Imaginen eso por un segundo. Un investigador jubilado de 58 años sentado en una camioneta a las 11:30 de la noche organizando pruebas contra su propia esposa mientras, adentro, unos adolescentes filmaban TikToks tomando frappés. Si alguien me hubiera dicho 5 años antes que esa sería mi vida, me habría reído en su cara. Alrededor de la medianoche, Carla se subió al asiento del copiloto sosteniendo 2 cafés. Al parecer, había olvidado que ella todavía podía rastrear mi ubicación a través del viejo plan familiar de iPhone. Me pasó un café y miró las carpetas esparcidas por el tablero. ¿Estás bien? ¿No? ¿Justo? Por un rato, simplemente nos quedamos ahí sentados escuchando la lluvia golpear el parabrisas. Luego tomó los mensajes de texto impresos de Diego. Uno en particular, los viejos firman cualquier cosa si los avergüenzas lo suficiente. Carla se quedó mirándolo en silencio antes de susurrar, ese pequeño imbécil engreído. Yo asentí. Lo que más me sorprendió no fue el insulto. Fue lo pequeño que me habían hecho en sus mentes. No era un marido, ni un compañero, ni siquiera un obstáculo, solo un hombre que envejecía y del que asumían que cedería silenciosamente para evitar la vergüenza. Carla finalmente me miró. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sinceramente, no lo sabía. Una parte de mí todavía amaba a Mariana.
Esa es la fea verdad de la que a nadie le gusta hablar en historias como esta. El amor no desaparece en el instante en que alguien te traiciona. A veces se queda rondando mucho más allá de la dignidad. Eso es lo que hace que irse sea tan difícil. Al día siguiente, Roberto me contactó con un investigador privado de su confianza llamado Raúl Macías. Me costó $14,700 por adelantado. Raúl lucía como cada policía federal jubilado que haya existido jamás. Bigote gris, cuello grueso, usaba tenis blancos New Balance con pantalones de mezclilla. 3 días después, me entregó una carpeta que contenía capturas de pantalla de registros telefónicos y un mensaje de voz recuperado que Mariana había borrado de una cuenta sincronizada en la nube. Reproduje el mensaje de voz 2 veces en mi camioneta. La voz de Mariana sonaba clara como el cristal. Una vez que Francisco firme, el edificio estará por fin limpio. Luego, Diego se rió. Tampoco fue una risa nerviosa. Fue una risa arrogante, como si yo ya me hubiera ido. Apagué la grabación a la mitad y simplemente me quedé ahí sentado apretando el volante. 30 años investigando fraudes me enseñaron algo simple. En el momento en que la gente deja de verte como un humano, se vuelve imprudente. Eso fue exactamente lo que les pasó a Mariana y a Diego. Se volvieron arrogantes, y la arrogancia hace que la gente se vuelva descuidada. La noche antes de la gran inauguración, me paré solo en nuestra cochera sosteniendo una memoria USB en una mano y la página 7 original en la otra. Dentro de la casa, Mariana practicaba su discurso en la planta alta. Podía escuchar sus tacones moviéndose sobre los pisos de madera, firmes, confiados, como si la victoria ya la estuviera esperando en el centro. Deslicé la memoria USB en el bolsillo de mi saco y miré alrededor de la cochera por última vez. Cañas de pescar, herramientas viejas, el banco de trabajo de mi padre. 30 años de matrimonio empacados entre estantes y polvo. Entonces le dije en voz baja a nadie en particular: muy bien, Mariana, si quieres un espectáculo, vamos a darles uno. El silencio después de que le pedí a Mariana que leyera la página 7 duró quizás 3 segundos. Se sintieron como 30 años. Nadie se movió. Nadie tosió. Incluso la música de jazz que salía por las bocinas del techo de pronto sonó demasiado fuerte. Mariana se quedó ahí sosteniendo el micrófono con esa sonrisa congelada que usan los abogados justo antes de objetar algo. A su lado, Diego cambió el peso de un pie a otro por primera vez en toda la noche. Un movimiento minúsculo, pero lo noté. Esa es la cuestión de pasar décadas investigando reclamos por fraude. Aprendes que a la gente se le filtra el pánico a través de pequeños detalles primero. Un tic, tragar saliva, una mirada hacia la salida. Mariana se recuperó más rápido que Diego. Por supuesto que sí. Soltó una suave carcajada y ladeó la cabeza como si yo fuera un pobre anciano confundido teniendo un momento difícil. Francisco, dijo gentilmente por el micrófono. De verdad, este no es el momento. Unas cuantas risitas nerviosas se esparcieron por el salón. No muchas. La gente empezaba a darse cuenta de que esto ya no era un acto de entretenimiento. Miré hacia el público. El pastor García estaba cerca de la parte de atrás, agarrando su copa de vino con ambas manos. Uno de los jueces estatales había dejado de sonreír por completo. Incluso el barman parecía incómodo. Diego finalmente dio un paso adelante. Señor, dijo, esforzándose mucho por sonar tranquilo. Este es un asunto privado. Me volví hacia él lentamente. Lo hiciste público en el segundo que ayudaste a escribir la página 7, Diego. Eso hizo eco. Se podía sentir moverse a través del salón, no de forma ruidosa, sino más bien como aire frío deslizándose por debajo de una puerta. La mandíbula de Diego se tensó. Mariana intervino rápidamente. Francisco está molesto, le dijo al público. Obviamente, las emociones están a flor de piel ahora mismo. Léela. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Lee la página 7. Por primera vez en toda la noche, Mariana se veía directamente asustada. No aterrorizada, solo insegura. Y la incertidumbre se le veía extraña. Había pasado meses construyendo esta versión de sí misma. Controlada, brillante, intocable.
Ahora podía ver grietas formándose debajo de todo eso. Bajó ligeramente el micrófono. Paco, susurró. Por favor. Esa palabra casi me quiebra. En serio, por un peligroso segundo, casi cedo ahí mismo. Porque la memoria es algo muy poderoso. Todavía recordaba a la antigua Mariana, la mujer que bailaba descalza en nuestra cocina mientras el pastel de carne se quemaba en el horno. La mujer que lloró en mi pecho después de reprobar el examen para su cédula la primera vez. La mujer que una vez me dijo, eres la única persona que nunca me ha hecho sentir estúpida. Esa versión de ella todavía existía en algún lugar dentro de mí, lo que hizo que todo esto doliera aún más. Pero luego me acordé de estar sentado en mi camioneta afuera del café Punta del Cielo usando su wifi gratuito porque mi propia esposa había cambiado la contraseña de la casa como si yo fuera un extraño rentando una habitación. Recordé el mensaje de Diego. Los viejos firman cualquier cosa si los avergüenzas lo suficiente. Algo dentro de mí se endureció después de eso. No fue odio, solo claridad. Di un paso hacia el podio y saqué mi copia de los documentos de la carpeta de cuero. Esta noche me diste una versión incompleta, dije con calma. Probablemente porque la página que falta dice que estoy sufriendo de deterioro mental y que debería ceder mis derechos de propiedad del edificio por 17 pesos. Un murmullo bajo recorrió el salón. Alguien llegó a decir, Dios mío. Mariana inmediatamente volvió a agarrar el micrófono. Eso no es lo que dice. Entonces léela. No lo hizo porque ambos sabíamos que yo estaba diciendo la verdad. El juez del estado cerca del frente se quitó lentamente los lentes y los dobló en su mano. Esa imagen se quedó conmigo después de aquello. Las personas mayores reconocemos la deshonestidad rápido. Hemos vivido demasiado como para no hacerlo. La voz de Mariana se agudizó ligeramente. Este borrador se redactó durante las discusiones preliminares. No estaba finalizado. Qué curioso, dije, porque ya tenía sellos de archivo del tribunal. Eso golpeó más fuerte. La gente empezó a mirarse entre sí. No de manera dramática, solo lo suficiente. El ambiente dentro del salón pasó de ser incómodo a ser peligroso. Entonces Diego cometió un error. Se acercó y dijo, Francisco, estás confundido. Esa sola frase cambió la noche entera. Porque de pronto, el lenguaje sobre el deterioro cognitivo ya no parecía teórico. Parecía algo coordinado. Roberto me dijo después que ese fue el momento en que el salón se puso en contra de ellos. Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué la memoria USB. Mariana lo vio de inmediato. El color se esfumó de su rostro. Francisco, susurró. Caminé hacia el sistema de sonido junto al escritorio de recepción. Un joven empleado empezó a objetar, luego, aparentemente, lo pensó mejor. Chico listo. Conecté la memoria USB. Por un segundo, lo único que se pudo escuchar fue la estática de las bocinas. Luego, la voz de Mariana llenó el salón. Clara como las campanas de una iglesia. Una vez que Francisco firme, el edificio estará por fin limpio. Silencio sepulcral. Ni un movimiento, ni un susurro, nada. Luego Diego se rió a través de las bocinas. Esa risita engreída seguida de su voz, los viejos firman cualquier cosa si los avergüenzas lo suficiente. En algún lugar cerca del bar, una mujer soltó un ligero jadeo. Diego palideció tan rápido que honestamente parecía doloroso. Mariana dio un paso hacia mi presa del pánico. Apaga eso. No lo hice. Se reprodujo otra grabación. Mariana de nuevo. En un tono de voz más bajo esta vez, cansada, molesta, no se defenderá públicamente. Le importa demasiado lo que piensa la gente. Ese dolió más que todo lo demás. Porque tenía razón. O al menos, solía tenerla. Un amigo de la iglesia llamado Guillermo Torres negó lentamente con la cabeza, agarró su abrigo y salió sin decir una palabra. Eso lastimó a Mariana más que las grabaciones. Guillermo nos conocía desde hacía 20 años. El salón se sentía más pequeño ahora, más caluroso. La gente evitaba mirar directamente a Mariana. Es curioso lo rápido que desaparece la admiración una vez que la dignidad entra en la conversación.
Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Carla entró por las puertas principales. Y detrás de ella venía Ángela, la esposa de Diego. Ahora bien, yo no supe que Carla la había invitado hasta después. Honestamente, probablemente fue más inteligente de esa manera. Ángela cruzó el piso de la oficina marchando directamente en unos tacones altos, lo suficientemente afilados como para romper el cemento. Diego la vio venir y entró visiblemente en pánico. Ángela, esto no es. Ella le arrebató la copa de champán de la mano, la vertió directamente sobre sus costosos mocasines marrones y le dijo, el coche está a mi nombre. Espero que disfrutes la caminata a casa. La mitad del salón parecía horrorizada. La otra mitad parecía que la Navidad se había adelantado. Ángela se dio la vuelta y salió por donde había entrado. No gritó, no lloró, no hizo una escena. Esa mujer merecía una ovación de pie. En su lugar, el salón permaneció en silencio. Y de alguna manera, ese silencio se sintió aún más pesado. Mariana finalmente me miró de otra manera en ese momento. Ni enojada, ni superior, solo desesperada. Se suponía que me amabas lo suficiente como para dejarme tener esto. La miré fijamente durante un largo momento. A la oficina, a la multitud, a la mujer por la que alguna vez habría hecho absolutamente cualquier cosa. Luego respondí en voz baja, te amé lo suficiente como para ayudarte a construir este sueño, Mariana. Simplemente no me odio lo suficiente como para dejar que me lo robes. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No dramáticamente, solo lo suficiente para arruinar la imagen perfecta que había pasado toda la noche protegiendo. Y de pronto, volvió a parecer humana, pequeña, cansada, perdida. Recogí mis papeles lentamente. Sin discurso de victoria, sin gritos, sin salida dramática. Simplemente asentí una vez hacia Roberto, cerca de la pared del fondo. Luego caminé hacia las puertas principales. Esta vez nadie aplaudió. Nadie dijo una palabra. Pero al salir bajo la fría lluvia de octubre, me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en meses, finalmente podía volver a respirar. La gente cree que la venganza se siente ruidosa. No es así. La mayor parte del tiempo se siente extrañamente silenciosa. 3 días después del desastre de la gran inauguración de Mariana, me desperté solo en un departamento amueblado cerca de la carretera A Corregidora con el cuello rígido y un filete Salisbury congelado en mi refrigerador junto a media bolsa de chícharos. Esa fue mi gran mañana de victoria. La lluvia golpeaba contra la ventana mientras un meteorólogo local en TV Azteca Querétaro advertía a todos sobre las heladas tempranas que llegarían al estado. Recuerdo que estaba ahí parado, descalzo y en shorts deportivos, pensando, bueno, Francisco, vaya que les diste una lección. Lo curioso es que no me sentía triunfante. Aliviado, tal vez más ligero, pero no feliz. Esa es la parte que los jóvenes no entienden sobre la venganza. No reconstruye por arte de magia la vida que se rompió. Solo detiene la hemorragia. El divorcio se prolongó otros 14 meses. ¿14? Resulta que humillar públicamente a tu marido mientras intentas presionarlo para que firme documentos legales cuestionables crea complicaciones. ¿Quién lo diría? Mariana contrató a otro abogado de la Ciudad de México después de que Roberto amenazara con llevar cada grabación y documento a un tribunal abierto si era necesario. La barra de abogados de Querétaro abrió una revisión de ética después de que alguien les enviara de forma anónima copias de la página 7 por correo. Hasta el día de hoy, Mariana probablemente piensa que yo lo hice. No fui yo. Fue Roberto, dijo que era servicio comunitario. Diego desapareció en menos de 2 meses. Lo último que supe es que tomó un trabajo de cumplimiento normativo en algún lugar de Monterrey después de que su matrimonio colapsara. Aparentemente, Ángela se quedó con el Audi. Bien por ella. El despacho de abogados de Mariana sobrevivió técnicamente, pero algo cambió después de esa noche. Querétaro es el tipo de ciudad donde las reputaciones viajan más rápido que una tormenta. La gente todavía le sonreía cortésmente a Mariana en público, pero la confianza se hizo muy delgada. 2 de sus clientes más importantes cancelaron silenciosamente sus contratos. Un desarrollador local dejó de devolverle las llamadas. El artículo del periódico cubriendo la gran inauguración nunca salió.
En su lugar, el Diario de Querétaro publicó una pequeña nota enterrada a la mitad de la página 3 sobre una disputa doméstica que interrumpió la apertura de un negocio. Probablemente eso irritó a Mariana más que cualquier otra cosa. Ella siempre quiso ser importante. Y al final, todo el asunto quedó reducido a 6 decepcionantes párrafos junto a un anuncio de venta de colchones. A veces la vida tiene sentido del humor. Mientras tanto, pasé la mayoría de las tardes solo en ese departamento, comiendo cenas de microondas en platos de cartón porque desempacar platos de verdad de alguna manera se sentía demasiado permanente. Una noche, me senté a ver un partido de los Acereros de Pittsburgh que apenas me importaba mientras una comida congelada giraba lentamente detrás de la puerta del microondas. Bip, bip, bip. Ese sonido me pegó más fuerte de lo que esperaba, porque el silencio a finales de los 50 se siente diferente que el silencio a los 20. Cuando eres joven, la soledad todavía se siente temporal. A mi edad, las habitaciones vacías empiezan a hacer preguntas peligrosas. Me encontré extrañando cosas estúpidas. El sonido de Mariana secándose el cabello en el piso de arriba. Sus lentes de lectura dejados junto al lavabo. La manera en que siempre me robaba papas a la francesa de mi plato, incluso después de insistir en que no tenía hambre. Las personas son complicadas de esa manera. Puedes extrañar a alguien y, aún así, saber que te lastimó. Una tarde lluviosa, unos 6 meses después de la gran inauguración, pasé en mi camioneta frente al despacho de abogados en el centro. No lo había planeado. Simplemente sucedió. El letrero aún colgaba afuera, Mariana Calderón y Asociados, pero solo una luz de la oficina brillaba en el interior. Me quedé del otro lado de la calle en un semáforo en rojo, viendo la lluvia escurrir por mi parabrisas mientras los recuerdos se amontonaban en la camioneta a mi lado. 30 años. No puedes enterrar 30 años de la noche a la mañana. Finalmente lloré. No un llanto dramático, sin sollozos, solo lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de un hombre cansado mientras los limpiaparabrisas rechinaban de un lado a otro. Porque, sentado ahí, me di cuenta de algo. Ya no estaba llorando por Mariana. Estaba llorando por el futuro que pensé que tendríamos. Eso es lo que realmente te roba el divorcio después de los 50. No solo a la persona, sino el final que habías imaginado. Finalmente, el acuerdo concluyó. Perdí la casa tipo rancho. Eso dolió. No voy a fingir que no, pero conservé mi parte de la propiedad en la inversión del edificio, parte de mi pensión y suficientes ahorros como para empezar de nuevo sin depender de nadie. Roberto me dijo que eso contaba como una victoria. Tal vez tenía razón. Tal vez la supervivencia es la versión para personas mayores de ganar. Por esa misma época, Carla me dio una idea que lo cambió todo. ¿Sabes a cuántas personas mayores las manipulan económicamente?, me preguntó una tarde durante el desayuno en un restaurante cerca de la carretera 57. Pasaste toda tu carrera detectando estafas. Resultó que ella tenía razón. 3 meses después, abrí una pequeña oficina de consultoría llamada Consultoría de Protección para Mayores Ramírez, nombrada en honor a mi padre. Con solo ver su nombre en la puerta de cristal, algo dentro de mí se estabilizó. Empecé a ayudar a personas mayores a revisar contratos sospechosos, evitar estafas turbias en reparaciones del hogar y reconocer la manipulación financiera por parte de sus familiares. Nada glamoroso, pero muy significativo. Uno de mis primeros clientes fue una viuda de 72 años cuyo sobrino intentó colar documentos de transferencia de propiedad dentro del papeleo del asilo. 3 años antes, probablemente habría pasado por alto lo mucho que importaba eso. Ahora lo veía todo diferente. El dolor agudiza tu visión si sobrevives a él de la forma correcta. La última vez que vi a Mariana fue afuera del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, casi 2 años después de la gran inauguración. Una mañana fría, con cielo gris. Estaba de pie junto a su Lexus usando un abrigo negro largo y se veía mayor de lo que recordaba. No arruinada, solo cansada. La vida finalmente había comenzado a pasarle factura. Por un minuto, ninguno de los dos dijo nada. Los autos siseaban por las calles mojadas cercanas. Finalmente, ella me miró y me preguntó en voz baja, ¿cuánto dolor querías que sintiera? Pensé en ello honestamente antes de responder. Porque la venganza tiene una forma peligrosa de cambiar de forma en tu memoria. Al principio crees que quieres justicia,
luego humillación, después castigo. Si no tienes cuidado, eventualmente solo quieres que la otra persona sufra tanto como tú lo hiciste. Y ese camino nunca termina bien. Así que le dije la verdad. Yo no quería que salieras lastimada, Mariana. ¿Entonces por qué lo hiciste? La miré durante un largo momento. Porque dejaste de verme como a una persona antes de que todo esto empezara. Ella se quedó mirando el pavimento. Un viento frío se movió entre nosotros. Luego, ella hizo la pregunta para la que creo que ambos ya sabíamos la respuesta. ¿Dejaste de amarme? Esa pegó fuerte porque la respuesta honesta no era sencilla. No, dije por fin. Simplemente, por fin empecé a amarme a mí mismo también. Sus ojos se llenaron un poco de lágrimas, pero asintió como alguien que escucha un veredicto que ya esperaba. Luego me subí a mi camioneta y me alejé. Sin final dramático, sin música triunfal, solo un hombre mayor dirigiéndose a casa entre el tráfico de Querétaro, con un café enfriándose en el portavasos y la suficiente paz como para poder dormir de nuevo al fin. Si hay algo que valga la pena rescatar de mi historia, tal vez sea esto. Envejecer no significa que tu dignidad importe menos. En todo caso, importa más. Y, a veces, la cosa más difícil que un buen hombre aprende jamás es que protegerte a ti mismo no es lo mismo que volverte cruel. Si alguna vez alguien confundió tu amabilidad con debilidad, probablemente entiendas exactamente de qué estoy hablando. Y si esta historia significó algo para ti, me encantaría escuchar en qué parte te identificaste. A veces, las personas que parecen más fuertes son las que cargan con el corazón roto de la manera más silenciosa.